¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Inversión TV. Hoy queremos conocer el papel que juega un Family Office, una empresa de asesoramiento financiero en una operación de internacionalización, como la llevada a cabo por Manolo Bikes, un negocio de restauración exitoso, familiar, conocido por los Manolitos y que se expande a Estados Unidos. Y Capital ha sido el Family Office, la empresa de asesoramiento financiero que ha asesorado en esta operación junto con otras compañías. Y hoy nos acompañan Miguel Ángel García Brito, que es socio fundador de iCapital, y Almudena García de Vinuesa, que es asesora financiera. Almudena, ¿qué tal? Un placer ¿Qué saludarte. tal, Manuel? ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenida. Es la primera vez que Muchas tenemos gracias. la oportunidad de saludar en esta plataforma en tipo de inversión a Almudena, así que un verdadero placer. Miguel Ángel ya nos ha acompañado en otras ocasiones. Miguel Ángel García Brito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Manuel, un placer estar aquí contigo. Gracias a los dos. Hoy perseguimos conocer un poco más el trabajo que desarrolla una empresa de asesoramiento financiero como es iCapital en una operación como la descrita. Miguel Ángel, inicialmente, ¿cuál es el objetivo que persigue Manolo Bikes en esta operación? Vosotros habéis trabajado durante 2 años. En el arranque de esta operación, ¿cuál es el objetivo que persigue? Bueno, pues yo te diría que efectivamente han sido 2 años, daba la sensación a raíz de todo lo que se ha leído que la operación ha sido más corta de lo que parecía, pero precisamente la labor de un family office tiene este carácter, ¿no? de estratégico, de planificar, de pensar y de ver si los objetivos que se plantean, las necesidades que existen, se adecúan a los caminos que se ponen encima de la mesa, ¿no? El objetivo que pretendía la compañía con esta operación pues eran múltiples. Estaba en una situación de madurez empresarial que yo creo que invitaba a cerrar una fase y a abrir otra, que pasaba por profesionalizar aún más las estructuras de gestión, acompañarse y rodearse de equipos más profesionalizados y que le aportasen más experiencia para un fuerte proceso de expansión, un fuerte proceso de internacionalización, como bien has mencionado, y no solo a Estados Unidos, sino a otros tantos países, y por lo tanto dotar a la compañía de medios, capacidades que la pusiesen en otra dimensión, ¿no? Como tú decías también muy bien al principio, es una compañía familiar, de éxito, con una historia preciosa detrás, pero que se ha hecho mayor, vamos a decirlo en estos términos, y por lo tanto ha querido asumir nuevos retos empresariales sobre la base de un éxito muy contrastado, con una calidad humana de su equipo extraordinaria, con una ambición empresarial, yo te diría que envidiable, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues desde el principio se pensó en cuál podía ser esta estrategia, de cuáles eran los objetivos, de cuáles eran los costes, yo te diría que empresariales y personales que se estaban dispuestos a asumir, y a partir de ahí se empezó a planificar la operación. Y Yo ahí, te a diría que al partir, final... sí, sí, sí. A partir de ese momento, Miguel Ángel, a partir de ese momento, ¿cuál es la propuesta de valor de iCapital para tratar de alcanzar esos diferentes objetivos que se ponen sobre la mesa para una compañía que efectivamente nace creo que en el 18 y que rápidamente ha tenido un éxito brutal en España y que necesita salir fuera de España? Exactamente. Pues yo te diría que el papel de un family office en todos estos procesos es esencial. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, y yo lo calificaría de esta manera, tenemos el privilegio de tener una visión global de cuáles son
todas las características y todos los elementos que concurren en una operación de este tipo, ¿no? El hecho de sentarnos al lado de la familia, discutir e intercambiar opiniones respecto a cuáles son las necesidades, objetivos, retos, amenazas y de alguna manera proponer el cómo solucionarlos, pues nos da una visión del conjunto pues mucho más global, mucho más certera, que nos permite identificarnos y alinearnos de una manera muy notable con cuáles son los intereses de la familia. Por lo tanto, la propuesta de valor que ofrecemos, lógicamente, es ayudarles a encontrar esos caminos que de alguna manera les permitan alcanzar los objetivos que persiguen. En este caso era alcanzar mayores niveles de profesionalización, buscar un inversor que tuviese esas características, buscar un inversor que tuviese esa misma ambición empresarial y que les dotase de mayor profesionalización, que les dotase de mejor equipo, mayores capacidades, de capital. Obviamente el crecimiento necesita de capital y bueno, buscar un compañero de viaje que se adaptase a todas estas circunstancias y que además tuviese una conexión, yo te diría que personal, empresarial, de identificación homogénea de los intereses, porque van a convivir durante unos cuantos años en la gestión de un negocio exitoso, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros esta visión tan amplia del conjunto, bueno, nos permite aconsejar de una manera más efectiva a las familias. Esa es la potencia del servicio de un family office. El tener el conjunto, el ver el conjunto, el alinear los intereses y el no tener ningún conflicto de interés a la hora de plantear cualquier solución. Almudena, ¿cómo se estructura esa estrategia que pone sobre la mesa iCapital para esta operación? ¿Por dónde comienza y qué pasos se dan para desarrollar esa estrategia que nos mencionaba Miguel Ángel? Pues mira, efectivamente, como decía Miguel Ángel, yo creo que es importantísimo esa primera fase, ¿no?, de reflexión, de hacerte las preguntas adecuadas. Muchas veces quieres iniciar un proceso así y quizá no te has hecho las preguntas adecuadas, ¿no?, o todas las que hay que hacerse. Entonces, esa primera fase de reflexión es importantísima. Sin eso no puedes iniciar ningún proceso de estas características. Y una vez que se da el ok, ¿no?, para este comienzo y se decide iniciar un proceso así, pues empieza a seleccionar al equipo de profesionales que nos acompañará durante todo el proceso. Y esta elección comienza por la casa de Money y continúa por equipos de abogados, fiscalistas, toda la parte de vendors, la legal, la financiera, la comercial. Y evidentemente todo esto también requiere o sea, hay que ver si se considera necesario o no o apropiado para el proceso incorporar todos estos profesionales, ¿no? Conlleva sus costes, es otra de las decisiones importantes que hay que valorar en un proceso así. Y llegar a un acuerdo con el cliente, ¿no? Porque a lo mejor en un momento determinado presentas una estrategia con determinadas ofertas, pero no es lo que está buscando en este momento el cliente o no considera que sea la más adecuada. Por supuesto, todo esto va siempre continuamente de la mano con el cliente. Es una comunicación continua con ellos. Almudena, ¿qué tipo de asesoramiento ha habido en esta operación en la que habéis estado trabajando 2 años, lo que viene a dar una visión de las diferentes fases por las que atraviesa el asesoramiento de un family office para una operación con los diferentes objetivos como los que se han perseguido con esta operación? Pero ¿qué tipo de asesoramiento habéis aportado desde iCapital en esta operación fiscal, financiero? ¿Cuál ha sido el Pues asesoramiento? nosotros hemos ofrecido a la compañía un asesoramiento en todo lo referente a la estrategia futuro, ¿no?, a lo financiero, y defendiendo en todo momento, como decía Miguel Ángel antes, sus intereses con una visión completamente independiente. Y esto se ha concretado en un acompañamiento continuado durante todas las fases del proceso y aportando, yo te diría, una objetividad importante y necesaria en un proceso tan complejo en el que intervienen tantos factores y que supone también un gran componente emocional para el cliente, ¿no? Y al final, ¿qué ofrecemos nosotros? Ofrecemos orden, ofrecemos coordinación, estrategia, alineación de intereses, planificación, es decir,
ayudar al cliente a reflexionar y tomar todas las decisiones, eligiendo siempre las mejores alternativas que puedan existir, ¿no? Y todo ello acompañado, como decía Miguel Ángel anteriormente, teniendo toda la información, ¿no? O sea, la mayoría de los actores, como decíamos antes, en este tipo de operaciones tienen información muy encapsulada, ¿no? Al final nos ponen una visión muy privilegiada de por dónde hay que ir, de por dónde hay que transitar, qué caminos coger y qué caminos no coger. Ujú. Bueno, en esta operación, aparte de la profesionalización, de la internacionalización, había también un elemento importante, creo que lo ha mencionado Miguel Ángel al principio, y es que era la entrada en el capital de la propia compañía para seguir el alcance de ese objetivo, ¿no? De la internacionalización. Eso de alguna manera, Miguel Ángel, la incorporación de capital a la compañía dificulta el proceso, hace que el asesoramiento sea algo más complicado. Sí, sin duda, Manuel. Y lo hace porque se mezclan cuestiones racionales con cuestiones emocionales. Es decir, ten en cuenta que tienes que valorar la lógica de una valoración donde hay cuestiones que son objetivas y hay cuestiones que son subjetivas, como en todo el proceso de estas características. Y además, tienes que articular los mecanismos que van a regular la convivencia de ambas partes, donde el inversor quiere proteger e influir en la toma de decisiones. Cuando digo proteger, me refiero a proteger su capital, a proteger sus intereses e influir en la medida en la que él entienda que eso los protege de manera adecuada y, lógicamente, el que a día de hoy dirige la compañía, pues lo que quiere es seguir llevándolo por la dirección que hasta la fecha le ha llevado a tan altas cotas de éxito, ¿no? Y entonces aquí confluyen un montón de cuestiones que, como te decía, se mezclan lo racional con lo emocional. Y créeme si te digo que es probablemente la parte más difícil de cualquiera de estos procesos, ¿no? Cuando la emocionalidad vence a la racionalidad y por lo tanto no se aplican criterios, yo diría, que obedecen a la lógica empresarial o a la lógica del negocio. Es ahí donde nosotros tenemos que aportar esa visión global, esa visión estratégica, esa templanza, ese orden y ayudar a reflexionar. Pero también te digo una cosa, es decir, es ahí donde nosotros muchas veces tenemos la obligación y la responsabilidad de aconsejar a nuestros clientes de no traspasar determinadas líneas o no transitar por determinados caminos, ¿no? Esta es la diferencia entre llevar un proceso coordinado con un family office y no hacerlo. Es decir, nosotros no estamos aquí hasta el final de la operación. Nosotros estamos aquí antes, durante y después. Y por lo tanto vamos a acompañar a la compañía en la planificación del proceso, en el proceso y en la fase posterior al proceso, ¿no? Y tenemos que sentirnos cómodos en todas y cada una de estas fases. Precisamente por eso nuestros intereses están absolutamente alineados con ellos. No tiene ningún sentido que hagamos una mala operación y que vayamos a convivir con un mal inversor durante los próximos años, porque sería malo para todos, es decir, incluidos para nosotros como profesionales. Eso no implica que, lógicamente, esta manera de hacer las cosas implique que seamos infalibles, en absoluto, ¿no? Pero sí que todos estos procesos de reflexión yo creo que ayudan a tomar mejores decisiones, ayudan a equivocarse menos, simplemente. Si tuvieras que destacar, para ir finalizando, Miguel Ángel, alguna de las ventajas de utilizar los servicios de una empresa de asesoramiento financiero, de un family office como iCapital, ¿cuáles serían? Bueno, yo creo que hemos hablado probablemente a lo largo de toda la entrevista de todas ellas, pero enumerándolas yo te diría pues que aportamos al cliente una visión independiente y una visión objetiva y global. Le ayudamos a reflexionar y esto implica muchas veces aportar visiones distintas y no contaminadas del entorno de la propia compañía o de la propia familia. Esto yo creo que es muy importante, es decir, las organizaciones y las familias progresan cuando aprenden a escuchar opiniones discrepantes o distintas de las que ellos tienen. Defendemos en todo momento los intereses del cliente, ayudamos
a hacer una planificación a largo plazo, controlamos los costes, ayudamos en todos los procesos de negociación de los contratos. Bueno, el ofrecer al cliente una relación a largo plazo implica ofrecer un entorno de estabilidad, un entorno de confianza. Y creo que esto tiene muchas ventajas, ¿no? A la hora de estructurar, yo te diría que el patrimonio global, es decir, el hecho de que hayamos participado en una operación de este tipo no implica que no tengamos también la visión de lo que son el resto de las partes de los patrimonios empresariales o familiares, ¿no? Y esto, como decía al principio, nos da una visión muy privilegiada, ¿no? Nos ayuda, a fin de cuentas, nosotros somos quienes ayudamos a poner orden, a planificar y a que todos esos objetivos tengan sentido dentro del todo y la parte. Bueno, en el fondo sois mediadores también, ¿no? En un tipo de operación como esta y planificadores o, de alguna manera, tratando de evitar conflictos posteriores. Es un trabajo, es una actividad que, de alguna manera, estáis ubicando para el futuro tranquilo de la propia compañía o de la propia estructura. ¿Estáis trabajando en alguna otra operación similar en este momento? No os voy a preguntar el nombre, Pues pero... sí, mira, fíjate, es decir, el año 22 y el año 23 no han sido buenos años en términos de operaciones de money, ¿no? Es decir, el mercado se ha retraído bastante. Y contrario a lo que pueda parecer, pues en nuestro caso ha sido al revés. Estamos ahora mismo inmersos en otras cuantas operaciones, una probablemente de un calado similar a la que acabamos de cerrar, y la verdad es que con una ilusión enorme porque comprobamos y vemos cuál es el valor que permanentemente aportamos a nuestros clientes. Y espero poder tener esta entrevista en unos meses para poder hablar de la misma. Eso significará que la habremos cerrado con éxito. Pues será un placer volver a teneros en esta plataforma tiempodeInversión.com dando a conocer los detalles de esa y de otras tantas operaciones que puedan venir a lo largo de este recién comenzado año 2024. Almudena García de Vinuesa, asesora financiera de iCapital, un verdadero placer. Un Gracias placer. y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias también a Miguel Ángel García Brito, que es socio fundador de iCapital, empresa de asesoramiento financiero. A ambos, gracias y hasta la próxima. Buen negocio. Muchas La gracias a ti, próxima. Manuel. Hasta la próxima. Muchas gracias.